noches nuevamente con ustedes desde esta su iglesia, Vayamos a los Pies de Cristo. Quiero compartir con ustedes un tema que no es agradable, no es un tema que las personas les guste escuchar, porque desafortunadamente las personas, la cultura humana, cuando uno les habla de cosas aterradoras, reales, no quieren escuchar. Dicen que esto no es cierto y le colocan un pero allí, le colocan un pero allá. Quiero hablarles de un lugar el cual la Biblia lo titula lugar de tormento, pero no sin antes debemos de tener muy presente que esto, lo de la existencia del infierno, es más cierto y más serio de lo que las personas pueden saber o creer, porque hay muchas veces que uno le pregunta a las personas: ¿usted cree en la Biblia? Sí, pastor, yo creo en ella y la he leído, pastor. ¡Ay, qué bien, lo felicito! ¿Usted cree todo lo que dice en la Biblia? Pastor, todo lo creo. Bueno, lo felicito, la felicito, no faltaba más. ¿Usted cree en el cielo? Claro, pastor. ¿Y dónde queda el cielo? Allá arriba. Específicamente, ¿en dónde queda el cielo? Allá arriba. Y le digo, ¿pero allá arriba dónde es? Me dice, ahí arriba, ahí arriba. Las personas no saben dónde queda el cielo. Le digo, voy a serle más específico con la pregunta: ¿usted sabe dónde tiene su morada celestial nuestro Padre Celestial Jehová? No en el cielo, pero ¿dónde queda el cielo? No, pues yo sé que arriba. No pasan de ahí. Oiga, qué cosa tan aterradora. Siendo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos dice la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo, para información de ustedes, si no lo sabían, nuestro Padre Celestial vive en la eternidad que empieza en un lugar que llama el tercer cielo. El primer cielo que nosotros tenemos son las nubes. El segundo cielo son las estrellas. El tercer cielo es la eternidad, porque en el segundo cielo, ¿sabe quién vive allí? En el segundo cielo no es como mucha gente piensa o dicen o afirman, que Satanás vive en el infierno. Satanás no vive en el infierno. Satanás vive en el segundo cielo. Él desde allá tiene el principado que ejecuta las funciones malignas para el planeta Tierra. Hay una cita muy bíblica que nos podría soportar esto, y está precisamente en Efesios 6:12, y nos dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades celestiales. Allí nos dice precisamente la santa palabra de Dios que nuestra lucha es contra toda potestad y todo principado que está en el segundo cielo. O sea que es desde allí donde Satanás controla la maldad de la población humana en el planeta Tierra. Entonces, en el primer cielo, aquí en la Tierra estamos nosotros. En el primer cielo están las nubes. En el segundo cielo, Efesios 6:12, está Satanás. Y en el tercer cielo vive, en la eternidad, vive nuestro Padre Celestial con su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos punticos, porque han sido muchas, pero muchas las ocasiones que yo le he preguntado a las personas: si usted cree que Satanás existe, sí, pastor, ¿dónde cree que vive? En el infierno. Fue una enseñanza, una cultura pedagógica que adquirió el ser humano pensando que de verdad Satanás vive allá. Satanás no vive allá. Allá va a ir a dar el día que nuestro Señor Jesucristo juzgue el planeta Tierra con sus habitantes en desobediencia. Bien, entonces continuamos con el tema, que la Biblia es muy específica con respecto a lo del cielo. Y como estamos tratando el punto específico puntual, que es el infierno, entonces le pregunta a uno, retomo el tema: ¿cree en la Biblia? Sí. ¿Cree en el cielo? Sí.
queda allá arriba, cree en el cielo, queda allá arriba, mire allá. Y les pregunto, les hago la siguiente pregunta: el infierno, ¿usted sabe dónde queda el infierno? Ay, no, pastor, yo no, es que el infierno no existe. ¿Cómo así que no existe? Usted me dice que cree en la Biblia, ¿sí? Ya, dice que cree en la existencia del cielo donde vive Dios, y me dice que no cree en el infierno. ¿Ya? ¿No será que a usted no le conviene saber o pensar que el infierno es una realidad pasada, presente y futura? ¿Ya? Porque cuando una persona anda tan contenta, practicando, desarrollando y viviendo en el pecado, esta persona, créame sinceramente, no le conviene de ninguna manera aceptar que existe un lugar de tormento. Alguien alguna vez me dijo: pastor, qué pena con usted, pero déjeme decirle, yo he leído la Biblia. Sí, claro, me alegra, lo felicito. ¿Cuál es el punto? Perdón, déjeme decirle que la Biblia no fue creada, el infierno no ha sido creado. Y yo le digo: ¿y dónde dice en la Biblia que no ha sido creado? ¿Usted no ha visto en Números 33, en la Biblia en Números 33, cuando se abrió la tierra y se tragó 250 personas con posesiones y todo? Y digo: pero ahí no dice que el infierno. Y le digo: no dice que el infierno, pero se los tragó todos. Se abrió la tierra y desde ahí, por esos laditos, empieza a hablarnos la Biblia del infierno. Ah, pero bueno, pastor, eso era en tiempos pasados, en tiempos antiguos, que la gente creía todo. Y le dije: pues más le vale que vaya creyendo lo que le voy a decir, porque tenemos pruebas físicas, visibles, médicas, científicas y bíblicas que el infierno existe. Ay, ¿cómo así, pastor? Pero es que Dios no manda a nadie al infierno. Y le dije: al menos en eso estamos de acuerdo usted y yo. Dios no manda a nadie al infierno. Usted solito se va para el infierno si sigue pecando, porque Dios no lanza a nadie al infierno. Bien. Y muchas personas, aquellas personas que no han sido casadas, que viven en unión libre, aquellas personas que viven con el pan nuestro de cada día mintiendo, aquellas personas que roban, que transan, que dan plata por debajo de cuerda, que no hacen las filas en los bancos, que se meten a una cantidad de cosas. Esas son las personas que no quieren saber que existe el infierno, porque entre otras cosas he tenido la oportunidad de hacer una serie de estadísticas donde yo le pregunto a las personas, entre muchas: ¿usted cree en el infierno? No, pastor, el infierno no existe. El infierno para mí, dicen ellas individualmente en su momento oportuno, es la enfermedad que tengo, es el cáncer que tengo, es el SIDA que tiene mi hijo, es la mujer que me tocó, es las deudas que tengo. ¿Le parece poquito infierno que llevo 8 meses sin trabajar? ¿Le parece poquito infierno que en mi casa no nos comemos sino 2 comiditas diarias? Y las personas sacan un ramillete de situaciones con respecto a la existencia del infierno. Y son personas que no quieren atender la palabra de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios. Cuando uno les habla de estos temas tan espinosos, siendo que yo soy de los que pienso como pensaba nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra no solamente a perdonar nuestras culpas, nuestros pecados, sino a librarnos del fuego del infierno. En Judas 6 vemos nosotros una cita bíblica que nos habla con respecto al infierno. Judas 6, 22 y 23. Vamos a ver, vayamos a la Biblia, a Judas 2, al libro de Judas 1, versículo 22 y 23. Versículo 22 dice: tengan compasión
de los que dudan. Nosotros debemos de tener compasión con esas personas que dicen que el infierno no existe. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcase de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. A nosotros, conocedores de la santa palabra de Dios, nos corresponde ser muy pacientes con las personas y estarles revelando continuamente que hay un lugar de tormento, el cual la Biblia llama infierno, y el único interesado que el ser humano vaya a ese lugar de tormento no es otro sino que el padre de la mentira, el padre de la maldad, que es Satanás. Bien, continuamos entonces precisamente con el siguiente comentario que venía inicialmente. La Biblia es muy específica en este tema del infierno, y es precisamente la santa palabra de Dios a través del Espíritu Santo en la Biblia la que nos da la revelación de la existencia y la ubicación del infierno. Y este mismo queda, como nos lo dice Lucas 16, versículo 19 al 31, que queda en el centro de la tierra. Muchas personas burlonamente dicen: ¿y quién ha ido al infierno y haya regresado para que me lo cuente? Por eso me permito informarles que en Efesios 4, versículo 8 y 9, nos dice en el versículo 8: por esto dice que cuando ascendió a lo alto, habla de nuestro Señor Jesucristo, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Quiere decir esto, versículo 9, quiere decir eso de que ascendió, sino también descendió a las partes más bajas de la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, bajó al centro de la tierra y le predicó a todas las personas, a todas las almas que habían muerto en santidad al servicio de nuestro Padre Celestial. Un dato muy importante: antes de la cruz, escúchenme bien por favor, esto es supremamente importante. ¿Para qué bajó nuestro Señor Jesucristo a las partes bajas de la tierra? Primero debemos de tener en cuenta, desde Adán hasta la cruz, nadie que moría en santidad, como por decir Moisés, Abraham, los patriarcas, nadie de ellos nunca subieron antes de la cruz al cielo cuando murieron. Todas estas personas, cuando murieron en su momento, esas personas descendían a un lugar que la Biblia llama paraíso, llamaba paraíso. Acuérdense, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, tenía una persona a su izquierda y otra a su derecha. La de la izquierda vivía criticando burlonamente, hablando mal del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y en la su derecha dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y fue precisamente la respuesta a continuación que nuestro Señor Jesucristo le dijo: de verdad te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún el ladrón que murió, el día que murió en la cruz, él bajó a las partes más profundas de la tierra, a un lugar que la Biblia denominaba el seno de Abraham. Entonces, antes de la cruz, todos los que morían en la presencia, al servicio de nuestro Padre Celestial, como David, como Salomón, todas estas personas, el profeta Samuel, Ezequiel, etcétera, etcétera, Jeremías, todas estas personas iban al centro, a las partes más bajas de la tierra, a un lugar que llamaba el seno de Abraham.
Muere nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que dice que cuando ascendió a lo alto, o sea, antes de subir al cielo, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Hablando en un español cristiano más sencillo, nuestro Señor Jesucristo muere, antes de resucitar al tercer día está 3 días en las partes bajas de la tierra, para un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Le predica a todo mundo que no habían subido al cielo, a la presencia del Padre, porque Él tenía que pagar el precio por ellos. El sacrificio de Él servía para que ellos conocieran de qué se trataba el sacrificio para poder ir al Padre. Amén. Bien, entonces nuestro Señor Jesucristo bajó y se llevó consigo los cautivos, y hasta ahí, hasta que nuestro Señor Jesucristo se llevó consigo a los cautivos, ahí ya se acabó el paraíso en el seno, en las partes bajas que llamaba la Biblia el seno de Abraham. Y el paraíso en este momento queda en alguna parte del tercer cielo. Si yo muero ahora, yo, antes de ir a la presencia de nuestro Padre, yo como pastor o usted como cristiano en obediencia, usted va a una parte que llama el paraíso y está en el tercer cielo. Y es allí en el paraíso donde usted y yo, hermanos, en la palabra, en la presencia, en la obediencia de Cristo Jesús, vamos a ser juzgados, no para condenación, no para salvación, sino para evaluar las obras que yo hice mientras estuve en este cuerpo, en esta morada. Bien, ¿qué tenemos allí? Entonces existe el infierno. Ahí en el seno de Abraham, en Lucas 16, a continuación en el próximo sermón, nos va a decir qué distancia o en qué punto se ubicaba el seno de Abraham del infierno. Nuestro Señor Jesucristo nunca bajó a predicar al infierno. ¿Sabe por qué? Porque en el infierno ya no hay esperanza. En el infierno no hay solución. Tenemos solución mientras estemos en vida. Si una persona muere sin haber nacido de nuevo, si una persona muere sin haberse bautizado en aguas y en espíritu, si una persona muere sin haber recibido a Cristo Jesús en su corazón, si esa persona ha hecho hospitales, le ha dado de comer a muchos niños, ha hecho orfanatos, ha hecho cualquier cantidad de obras, ha sido muy buena hija, muy buena amiga, muy buena hermana, muy buena abuela, muy buen hijo, muy buen padre, muy bueno en todo, esa persona, si no cumple los requerimientos para ser adoptado como hijo de Dios, esa persona no va al cielo. Pudo haber hecho lo que hubiera hecho. A continuación le voy a explicar a ustedes en el sermón qué le pasa a una persona en el infierno, a un alma de una persona en el infierno, a continuación, y allí nuestro Señor Jesucristo nos da una revelación terriblemente aterradora, la cual nos va a servir para que reflexionemos. Buenas noches.